Un paciente con cáncer que tenía que someterse a radioterapia en nuestro país se encontraba en los últimos años con dificultades importantes. Equipos antiguos, averías en esa maquinaria, atrasos en las habilitaciones, falta de personal calificado, listas de espera. Hace pocos días, el jueves 15 de diciembre, el ministro de Salud, Daniel Salinas, sostuvo que los servicios de radioterapia públicos y privados están empezando a salir de una situación catastrófica. Esa fue la palabra que empleó. Ese día, Salinas participó en la inauguración de nuevo equipamiento de radioterapia en la clínica Oncosur de Florida. Allí compartió resultados preliminares de un relevamiento realizado en 2021 por una misión de la Organización Internacional de Energía Atómica en toda el área oncológica. Según dijo el ministro, esa misión concluyó que la radioterapia en Uruguay presentaba un déficit inadmisible. De todos modos, se mostró confiado en que se revierta esta situación en base a nuevas inversiones en el sector privado y la puesta en funcionamiento en el sector público de equipos que fueron adquiridos, por ejemplo, en la anterior administración, pero cuya instalación no había podido completarse debido a diferentes razones. ¿Cómo se llegó a aquel estado no adecuado en la radioterapia? ¿Qué viene ahora? Vamos a conversarlo con Gabriel González, doctor en física, director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección, que es el organismo encargado de fiscalizar a las instituciones que hacen este tipo de tratamientos. Doctor González, buen día, gracias por acompañarnos. Sí, buen día, Emiliano, ¿qué tal? Capaz que al principio lo mejor es aclarar qué es esta institución, qué es esta agencia, la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección. Sí, la autoridad reguladora es, bueno, una autoridad que existe en todos los países, que se preocupa de velar por el buen uso o, en todo caso, por la protección radiológica de los ciudadanos, los pacientes, los trabajadores, el medio ambiente, en el uso de, digamos, las distintas aplicaciones que se hacen de las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes provocan un gran beneficio en medicina, para los pacientes, para la salud. Es una de las aplicaciones más importantes. Todos hemos hecho algún diagnóstico a través de rayos X, tomografía, y no solamente en diagnóstico, sino también en terapias. Digamos, las ventajas de usar radiaciones ionizantes son enormes y es la experiencia en todo el mundo. Y además, bueno, están los otros usos que tienen que ver con la generación de energía nuclear, que Uruguay no tiene, pero también el cuidado del medio ambiente o el velar o el monitorear el medio ambiente, que bueno, Uruguay como país soberano también precisa. Así que hay aplicaciones industriales, aplicaciones médicas en el medio ambiente, hay todo un abanico de situaciones que la autoridad reguladora se preocupa de, bueno, de acuerdo a lo que son los estándares internacionales, usualmente recomendados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es un organismo dedicado al uso pacífico de las radiaciones ionizantes. Bueno, la autoridad se dedica entonces a hacer esa fiscalización y a ver si esos niveles mínimos de actuación y de uso de esas radiaciones se verifican. En el caso de medicina estamos hablando de equipos de radiología y de radioterapia, o sea, de diagnóstico y de tratamiento. Sí, hay otras áreas, está medicina nuclear, pero digamos, en general son diagnósticos y tratamientos que se hacen de muy diversas formas con radiaciones ionizantes, que son radiaciones que, bueno, pueden tener, tienen efectos biológicos, ¿sí? Pueden alterar enlaces, átomos, moléculas que tienen finalmente efectos biológicos, y a través de eso, bueno, se hacen, como usted dice, los tanto diagnósticos como terapias que pueden ser muy exitosos. Está el término protección radiológica, seguridad radiológica, ya apareció en esta conversación. ¿Cómo los podemos explicar? Y bueno, protección radiológica se refiere a que el uso de estas radiaciones se hace con un estándar mínimo que asegura un nivel de seguridad adecuado, en el cual hay consenso y recomendaciones internacionales.
Por hacer una analogía, uno puede tener un automóvil, no tener cinturón de seguridad, tener 2 cinturones de seguridad, tener 4, tener el habitáculo blindado, etcétera. Bueno, hay un consenso mínimo de lo que es el nivel de seguridad adecuado que tienen que tener las diversas prácticas en términos de la protección radiológica. La seguridad se refiere también a que, bueno, la tecnología se usa adecuadamente y que se evite además los usos indebidos, sí, usos delictivos que pueda haber en relación a que se roben fuentes, se usan con fines terroristas, en fin, hay todo un abanico de desgracias, digamos. En el caso de la protección radiológica, se está pensando tanto en los pacientes, digamos, como en el personal que opera esos equipos. Efectivamente, sí, el personal es alguien que todos los días trabaja con estas máquinas o fuentes que producen las radiaciones, y por lo tanto tiene que haber un estándar suficientemente garantizado de cómo se hace ese uso. Y por otro lado, el paciente que se somete a diagnósticos o tratamientos con la esperanza de un beneficio tiene que tener un mínimo de garantías de que el uso es adecuado, ¿sí? Tanto para diagnóstico, que el diagnóstico tiene una calidad de imagen y una cantidad de radiación suficientemente pequeña para que no tenga incidencia en su salud, y en terapias ni hablar. En terapias, usualmente, por ejemplo, en respecto al cáncer, el paciente está con la expectativa de curar su enfermedad y poder continuar viviendo. Uh-huh. Me llama la atención que entre los cometidos también está el de promover y difundir a nivel de usuarios y sociedad en general la normativa referente a protección y seguridad radiológica. Me da la impresión de que este es un campo donde queda mucho por hacer todavía, ¿no? Sí, es una manera de decirlo mucho, por decir, efectivamente, porque, digamos, estas cosas no ocurren espontáneamente, sino que hay que generar una cultura al respecto, una cultura que tiene que ver con disponer de recursos humanos suficientes en las diversas áreas, ¿sí? Con que las instituciones conozcan la normativa, conozcan los procedimientos y adhieran a esas prácticas que son, bueno, en muchos países muy bien establecidas. Y entonces esa generación y difusión de cultura es parte de la tarea necesaria para que esas cosas ocurran. El viernes pasado el país informó sobre algo que ocurrió unos días antes, en realidad, el 15 de diciembre, cuando el ministro Daniel Salinas participó en la inauguración de un nuevo equipamiento de radioterapia en la clínica Oncosur en Florida. En el discurso, en ese acto, el ministro señaló que cuando asumió en el cargo en marzo de 2020, los servicios de radioterapia se encontraban en un estado catastrófico. Utilizó ese término, ¿no? En realidad, esto que estaba señalando no es novedad. Usted mismo, por ejemplo, denunció en octubre de 2020 que había varias carencias en los servicios de radioterapia, empezando por los controles que debía llevar a cabo esa autoridad, la autoridad reguladora, ¿no? Sí, digamos, la debilidad en la falta de esta cultura en relación a la protección radiológica y a los procedimientos no estaba solamente en los usuarios, sino que también estaba en las autoridades que debían velar porque esos procedimientos tengan un estándar, ¿no? Entonces es una debilidad que abarca todo el sistema, ¿sí? Y abarcaba también al organismo fiscalizador. Lo asumí en marzo del 2020, y lo abarcaba en términos de escasez de recursos humanos, de las competencias, ¿sí? Para conocer estas técnicas que se fiscalizan, que pueden ser muy complejas. Entonces había todo un abanico de situaciones, ¿sí? Que había que atender y que, bueno, yo como director estoy asumiendo desde marzo del 2020. Por otro lado, encontraron carencias de equipamiento, especialmente los aceleradores lineales. ¿Podemos explicar? Bueno, ya lo mencionó hace un rato, pero ¿podemos explicar qué son esos aparatos? Sí, los aceleradores lineales son dispositivos que aceleran electrones, ¿sí? Y al hacerlos chocar contra un blanco, esencialmente, producen fotones, producen partículas de luz, ¿sí? De energía mucho más alta que la luz visible, que se pueden, esas partículas, esos fotones, se pueden focalizar, se pueden producir haces muy delgados, muy pequeños, y tener entonces una especie de balística muy precisa con la cual, bueno, iluminar, podemos decir, o irradiar
Entonces, zonas precisas del cuerpo, como pueden ser los tumores, si previamente uno tiene una imagen suficientemente buena a través de una tomografía, por ejemplo, del tumor. Entonces uno tiene primero un diagnóstico, usualmente a través de una tomografía, tiene una imagen en 3 dimensiones de ese tumor, y después se elabora una estrategia para irradiarlo con suficientes dosis que causen la muerte de las células cancerosas. Entonces ahí el tema precisión es muy importante, estas máquinas pueden ser muy precisas, y uno tiene que irradiar la zona tumoral evitando irradiar en lo que es posible, digamos, tejidos sanos. ¿Y qué tipo de carencias había en estos aparatos? Y bueno, ahí hubo varios pedidos de acceso a la información pública, yo he salido en relación a esos pedidos que generaron cierta inquietud, pero sí, el promedio de edad de los aparatos que se disponen en el país es muy alto, típicamente 18 o 20 años. Imagine usted un automóvil de hace 2 décadas, un celular de hace 2 décadas, una computadora de hace 2 décadas, creo que eso es suficientemente elocuente. Y no solamente eso, la ausencia de cultura, la escasez de recursos humanos, bueno, todo eso genera una combinación de factores que hace que realmente, por decirlo de forma optimista, hubiera un enorme espacio para mejorar. Usted recordará... Estamos hablando tanto del sector público como del sector privado, ¿no? Sí, estamos hablando de los dos sectores. Uh-huh. Y en particular en radioterapia, pero quizás la situación tenga algunos aspectos en común en otras aplicaciones. Pero digamos, el país tuvo en la década del 2000 una gran crisis en relación al tema equivalente en ese entonces, que eran bombas, se usaban en ese entonces para el tratamiento de cáncer, fuentes radiactivas de cobalto. Y en la década del 2000, al principios o fines del siglo pasado, digamos, hace 20, 22 años, hubieron un par de informes internacionales que también cuestionaban muy duramente la situación. Sí, no estamos hablando, repito, de algo nuevo. De todos modos, me llamó la atención que en estas declaraciones del 15 de diciembre el ministro fuera tan como decirlo, contundente con algunos términos que utilizó, ¿no? Estado catastrófico, llegó a decir, sobre la situación más reciente, digamos. Sí. Fíjese que esto tiene origen en esta misión internacional que pidió el propio ministro, que es una misión internacional para un programa de acción para terapias contra el cáncer, que es una especie de misión que ofrece el Organismo Internacional de Energía Atómica, que evalúa integralmente cómo un país responde a la lucha contra el cáncer. ¿Sí? El ministro ha recibido, así lo dijo, un informe preliminar, y de ese informe preliminar, bueno, aparentemente, como era previsible, digamos, el área de radioterapia ofrece muchas debilidades. Este es un informe que se hizo en 2021, ¿no? Mejor dicho, la visita, el trabajo se realizó en 2021. La visita se realizó en el 2021, participaron profesionales, instituciones de todas las áreas que tienen que ver con la lucha contra el cáncer, prevención, terapia, cirugía, radiodiagnóstico, medicina nuclear, radioterapia, la propia autoridad reguladora, yo como director, digamos, y ese informe, bueno, tuvo una versión preliminar que le llegó al ministro, a la que él se refirió, y la llegada del informe final me imagino que es inminente, por supuesto. Uh-huh. Bien, pero yo lo interrumpí, usted estaba comentando a propósito de ese mecanismo, el del estudio, el del relevamiento realizado con una misión del exterior, con una misión de la Organización Internacional de Energía Atómica. ¿Por qué se fue por ese lado? Y bueno, de esa manera, primero uno tiene un agente externo, especialistas de buen nivel en general, de muy alto nivel, que pueden dar un diagnóstico al país, más allá de las dificultades que en el propio país hay, digamos, para señalar problemas, ¿no? Uno recibe una misión internacional, esa misión no tiene conflictos de intereses, ¿sí? Esa misión tiene una cierta legitimidad debido al nivel de los expertos, a la propia calidad del Organismo Internacional de Energía Atómica, y entonces en general es un beneficio muy grande poder recibir una evaluación integral de ese tipo, ¿no? ¿Este es un sector donde los conflictos de intereses pesan, complican?
Muy relativamente, muy poco, diría yo. Justamente creo que en medicina el conflicto de interés es algo que debe estar muy explícito, debe estar muy claro para todos. Entonces, No, pero digo, suele haber acá en Uruguay, ¿cuál es la realidad? Y bueno, la realidad es la realidad de la medicina, en la que siempre los conflictos de interés, si existen, deben estar muy explícitos. Cuando uno escucha hablar a alguien sobre estos temas, es saludable saber desde qué lugar está hablando. Yo, por ejemplo, soy una autoridad nacional, ¿sí? No tengo participación en ninguna empresa, ni participo en ninguna otra actividad que no sea actividad como profesor titular, digamos, o autoridad de la autoridad reguladora, digamos. En el mismo sentido, creo que es saludable que eso esté explícito y en el caso de esta misión y estos expertos, bueno, tiene toda la ventaja de venir de un organismo que depende de la ONU y que tiene un gran prestigio internacional. Ya se había recurrido a esa herramienta, usted lo citó al pasar. No, sí, en el pasado, digamos, ¿por qué Uruguay está en esta situación? ¿No? Uno podría preguntarse. Y bueno, yo la composición del lugar que hago es que ya en el 2000 hubo crisis con las tecnologías anteriores, que eran mucho más estables y sencillas, que eran lo que se llamaban bombas de cobalto, fuentes de radiación. Y esa gran crisis condujo, bueno, al reemplazo de las bombas de cobalto por estos equipamientos más nuevos que son los aceleradores. Pero los aceleradores son máquinas mucho más complicadas, requieren recursos humanos muy calificados de posgrado en varias áreas. Y bueno, se pasó una situación de crisis con una tecnología más sencilla a una tecnología mucho más demandante, ¿sí? Mucho más compleja en términos de la propia maquinaria y de los recursos humanos. Y bueno, 2 décadas después estamos aquí donde señala aparentemente este informe, ¿no? ¿Usted ha recibido ese informe preliminar? ¿Usted lo vio? No, el informe es resorte del ministro de Salud Pública, es el que lo pidió, es el que lo va a difundir, digamos. Así que eso es resorte completamente del ministro. ¿Pero de qué estamos hablando cuando señala el ministro que el estado de este equipamiento no es el que los uruguayos nos merecíamos? Y bueno, usted ya se refirió a esos pedidos de informe que hubieron en este tiempo, la edad de los equipamientos, la situación en general del área, ¿sí? La situación que detectamos en la autoridad reguladora. Fíjese que cuando yo asumí, ninguno de los hospitales públicos tenía licencia de operación para hacer radioterapia. Esa es una situación muy grave, no es simplemente un trámite administrativo o burocrático. Sí, imagínese, por hacer una analogía, un piloto de aviación que no tenga la licencia que lo habilita a conducir un avión, o una licencia de automóvil simplemente. Bueno, acá estamos hablando de algo mucho más complejo y mucho más delicado, porque es el tratamiento de enfermedades que son la línea entre la vida y la muerte para mucha gente. Entonces, que una institución no tenga una licencia de operación, como ocurría con todos los hospitales públicos, primero, habla de una debilidad del sistema público en el 2020, que no ocurría a nivel de la licencia en el sistema privado. Pero por otro lado estaba el otro aspecto, la debilidad técnica de tener aparatos que se compraban ya con 10, 12 años de uso, aparatos que ya estaban envejecidos y estaban fuera de soporte por los fabricantes, porque ya después de 2 décadas ya es difícil conseguir repuestos para esos aparatos. O sea que había todo un escenario, ¿no? A ver, por ejemplo, con respecto a que los aparatos se compraran ya con un uso anterior, algunas de las autoridades o directivos de clínicas aludidos han señalado, bueno, sí, que ocurría eso, pero se los compraba, digamos, actualizados, ¿no? Se los compraba con el proveedor habiendo puesto a esos equipos al día. ¿Usted qué dice de esa respuesta? Digo, uno puede comprar una tecnología de hace 1 década o 2 décadas que sea una especie de 0 kilómetros, vamos a decirlo así para no entrar en términos técnicos que puedan no comprenderse, pero sigue siendo una tecnología de 1 década o 2 décadas.
Uno puede comprar un auto 0 kilómetros fabricado hace 10 años. No les debo explicar la diferencia con eso, ¿no? Entre un auto actual y un auto de entonces. Pero digamos, es una analogía que simplemente se puede hacer para no complicar esto, que es una discusión muy técnica. Pero digamos, la radioterapia en todo el mundo es un negocio que para empresas privadas puede ser lucrativo, puede sostenerse con un nivel de inversión adecuado y teniendo máquinas nuevas. Si uno tiene un nivel de inversión adecuado, máquinas de acuerdo al estado de la tecnología actual, y además invierte en recursos humanos, la radioterapia es sostenible en todo el mundo. Ahora, si uno no está en esa situación y además es una inversión mínima, comprando equipamiento de otra época, invirtiendo poco en recursos humanos, bueno, el resultado es el que es, digamos. Y creo que es lo que más le interesa al oyente. ¿Qué consecuencias tenían esas carencias, por ejemplo, sobre los pacientes con cáncer? Eventualmente sobre el personal también, sobre los funcionarios sanitarios, los funcionarios médicos. Sí, quizás sobre el personal menos, ¿sí? Porque, digamos, el personal está trabajando en una institución que debe tener un cálculo de blindaje, en fin, que debería tener una serie de procedimientos. Pero usted lo mencionó al principio de la entrevista. Aquí en cáncer se trata de, bueno, ¿qué probabilidad tiene una enfermedad de ser curable o ser remitida o de retroceder y poder asegurar una cierta cantidad de sobrevida en los pacientes? Y ahí hay un continuo de situaciones. Si uno realiza tratamientos con un muy buen estándar, pues va a tener porcentajes de cura más altos, más alineados con lo que ocurre en otros países, ¿sí? O va a tener sobrevida con mayor calidad y mayor tiempo. Y en la medida en que uno va relajando los procedimientos, la tecnología que uno usa, uno va obteniendo resultados cada vez más pobres, digamos. Además de eso está la posibilidad de que ocurran, digamos, accidentes graves con el mal uso de la tecnología. O sea que usted está diciendo que puede ocurrir que lo que es una radioterapia, o sea, una aplicación de esta tecnología para curar o para mejorar la situación de un paciente en relación con su cáncer, termine provocándole un daño. ¿De eso estamos hablando? Digamos, un accidente, esa es una situación extrema, pero más allá del accidente, que es una situación extrema y que a veces es difícil de detectar, hay todo un continuo, ¿sí? En la probabilidad que usted tiene de que pueda darse resultados beneficiosos para su salud. Hay estadísticas sobre eso, sobre el cáncer, digamos, pero también sobre radioterapia, y en general sobre el cáncer el porcentaje de mortalidad en distintos países, de acuerdo al medido incluso en términos relativos a la incidencia, varía mucho, ¿sí? Y en los países en que la mortalidad por unidad de incidencia, digamos, por cada caso que se da, es menor, bueno, son los países que hacen mejor uso de esas tecnologías, que tienen recursos humanos mejor formados. Uruguay está muy lejos de esos países. ¿Ustedes tienen elementos como para afirmar que estas carencias de las que estamos hablando han incidido justamente en la mortalidad por cáncer en Uruguay? Nosotros no hacemos estadísticas, pero las estadísticas están disponibles para todo el mundo en el Instituto Internacional de Investigación respecto al cáncer, el IARC, y muestra que los resultados, ¿sí?, de Uruguay en términos de mortalidad medido por unidad de incidencia no son los mejores en el mundo, ni siquiera en Latinoamérica, ¿sí? Hay maneras estadísticas, simplemente contar fehacientemente los casos. Uruguay tiene muy buenos datos, ¿sí?, y estadísticas con respecto al cáncer, y esos datos muestran resultados que no están de acuerdo en todo caso, al nivel de ingresos, al nivel de inversión en salud, al hecho de tener atención universal que tiene Uruguay. O sea que realmente Uruguay tiene un gran espacio con la cantidad de recursos disponibles para hacer las cosas mucho mejor. Imagino que hay otro tipo de consecuencias, quizás menos graves, como por ejemplo las demoras, ¿no? Porque estos equipos pueden, por las condiciones que usted estaba describiendo, pueden romperse, pueden dejar de funcionar y pueden entonces generar atrasos, pueden generar inconvenientes a los pacientes.
Sí, sí, efectivamente, y cada uno de esos atrasos, de esas listas de espera, tienen consecuencia en algunos de los pacientes, que estas son enfermedades que tienen una cierta urgencia de atender. De hecho, la oportunidad, el diagnóstico oportuno y los tratamientos en una escala de tiempo adecuada son los que hacen posible, digamos, que la enfermedad no se propague a otros órganos, no ocurra lo que se llama la metástasis. Y entonces tener equipamientos que frecuentemente tienen desperfectos, tener listas de espera, bueno, es evidente que eso no debe ser así. Por ejemplo, en términos de mantenimiento, está en la normativa que los aparatos que se usan en radioterapia, los aceleradores, tienen que tener un mantenimiento preventivo. Esto tiene cualquier fábrica que no quiere que su producción deje de funcionar óptimamente. Imagínese en esta situación. Si usted tiene aparatos que ya están fuera del término de uso, de su fin de vida útil, de acuerdo al fabricante, y no puede garantizar los repuestos, bueno, ya no puede tener mantenimiento preventivo. O si usted tiene un aparato más moderno, pero prefiere no gastar en mantenimiento preventivo y nadie lo fiscaliza, pues eso tampoco es una situación que sea deseable, ¿sí? Porque estos aparatos son complejos, tienen desperfectos, y en la medida en que uno los monitorea y tenga un mantenimiento preventivo, esos desperfectos son menos, de menor entidad, y tienen menos consecuencias en la interrupción de tratamiento. Así que todo esto estaba planteado y no ocurre espontáneamente si no hay una política a nivel del país que involucre a la autoridad reguladora, involucre también un control del Ministerio de Salud Pública, se cumplan las normativas que son simplemente, fíjense, Uruguay no inventa su normativa. Uruguay, como país soberano, por supuesto, aprueba sus normativas. Pero son normativas de acuerdo a lo que recomienda el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, hay que verificar que se cumpla la normativa, los usuarios tienen que adherir a ella, el Ministerio de Salud Pública debe jugar un rol, tiene que haber recursos humanos, las instituciones educativas tienen que contribuir a formar esos recursos humanos. Todo eso hace posible que estas situaciones de las que hablamos ocurran menos, ¿sí? Y la calidad sea mejor. Enseguida retomamos. Los servicios de radioterapia en nuestro país. Ese es el tema. Estamos conversando esta mañana con Gabriel González, doctor en física, director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección. En la segunda parte de este reportaje quiero mirar hacia adelante, a ver qué es lo que está previsto, qué es lo que se puede ya pronosticar, si vamos a cambiar, si va a cambiar de manera significativa ese panorama. Los servicios de radioterapia por los que pasan los pacientes con cáncer han tenido en los últimos años un nivel que los uruguayos no nos merecíamos. La frase textual pertenece al ministro de Salud, Daniel Salinas, la dijo hace un par de semanas al aludir a un problema que ya había sido planteado en el pasado, pero ahora tiene confirmación en un relevamiento que hizo en 2021 una misión de expertos de la Organización Internacional de Energía Atómica. De ese trabajo, el Ministerio recibió por ahora un informe preliminar. Sobre lo que está en juego, lo que quiere decir una expresión como esa, estamos conversando esta mañana con Gabriel González, doctor en física, profesor titular del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, jefe de la Unidad de Física Médica de la Facultad de la Universidad de la República, pero sobre todo lo estamos consultando porque es director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección. Doctor González, usted es el primer físico que ocupa este cargo, ¿no? Sí, así es, soy el primer físico, diría quizás la primera persona, digamos, con una orientación científico-técnica muy cercana a estas aplicaciones, por más que en el pasado también, hace mucho tiempo, ha habido alguna otra persona cercana a la producción de energía nuclear o con intereses en el área, como era el químico, el doctor Servián, digamos, pero soy el primero también en el sentido de que cuando asumí este cargo en el Ministerio de Industria,
a pedido del ministro Paganini, también vimos que no existía el cargo de director, que las personas que habían ocupado el cargo de director de la autoridad reguladora lo ocupaban simplemente como encargados. Ah, no existía el cargo. No existía el cargo, era tal la debilidad institucional que ni siquiera existía el cargo. Entonces lo primero que hicimos y que hizo el Ministerio en la ley de presupuestos fue crear el cargo de director técnico, sí, y asignarle un rol técnico, digamos, a justamente quien dirija la autoridad reguladora. Entonces, si bien es un cargo de confianza de la administración, porque eso es lo usual, es un cargo que necesita un perfil técnico. Y se creó el cargo de director que yo ocupo actualmente. Estoy tentado a mirar justamente para atrás, ¿no? Por ejemplo, a preguntarle cómo se explica esa debilidad institucional de la que usted ha hablado, al punto que ni siquiera el cargo existía. Pero, por ejemplo, ¿cómo se explica que no hubiera el personal necesario para llevar a cabo las inspecciones? Y bueno, la verdad que yo no concibo, no entiendo por qué esto tenía esta forma y en parte sigue teniendo, porque lo que hay actualmente es una construcción a partir de una institución muy débil y eso va a llevar un tiempo, ¿no? La debilidad de esta institución en relación al control del uso de radiaciones ionizantes no beneficia a la enorme mayoría de los habitantes del país. Fíjese que si hablamos de cáncer, 1 de cada 5, quizás 1 de cada 4 de los uruguayos fallece de cáncer. La radioterapia juega un rol en la mitad de los enfermos de cáncer, esencialmente. Entonces, es necesario tener un organismo competente, con el personal adecuado. En fin, Uruguay tiene un marco legal suficientemente amplio, pero ese marco legal y normativo no fue acompañado por el desarrollo de la autoridad reguladora en términos de número de funcionarios, competencias, etcétera. Tengo cantidad de preguntas para plantearle, algunas que me había anotado yo y otras que vienen desde la audiencia, pero sí. A ver, tratando de aprovechar el tiempo, este diagnóstico que puso sobre la mesa el ministro Salinas, apoyándose en el informe preliminar del relevamiento hecho por esta delegación, esta misión de la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿está hablando del pasado reciente o está hablando del presente? ¿Dónde hay que ubicar todas esas falencias? No, esa es la situación que se detecta en el 2021 a través también de informes previos que se hicieron llegar a los expertos. Sí, pero fíjense que en el 2021 todavía estábamos en pandemia. Entonces, estas son situaciones que digamos, cuya transformación lleva un horizonte de tiempo que se puede medir en años o en pocos años, según el entusiasmo que se le ponga. Habla de una situación instalada que no se modifica de un día para el otro. ¿Sabe tiene que por ver qué? Con esta historia que repasamos. Se lo consulto teniendo en cuenta, por ejemplo, porque si bien había carencias, en la administración pasada misma se compró nuevo equipamiento. Concretamente en 2018 se adquirieron 3 aceleradores lineales para el Instituto Nacional del Cáncer, el Hospital Pereira Rosell, el Hospital de Tacuarembó. ¿Qué impacto han tenido esas decisiones? Sí, se compraron 3, el tercero es para el Instituto Nacional del Cáncer. Sí. Sí, al final de la administración anterior se hizo esa compra, que es una muy buena noticia. La compra se hizo en circunstancias que realmente hacían imposible ponerlos en funcionamiento, porque se compraron sin los programas, el software que permite el manejo de los aceleradores, se compraron sin el equipamiento que permite controlar esos haces de radiación y verificar el estado de la máquina. Eso ya fue advertido en una nota que desde la Sociedad Uruguaya de Física, los físicos médicos enviaron al entonces director de ACE. Y bueno, esa situación impidió que esos aceleradores se pongan en funcionamiento. De hecho, por ejemplo, en el Pereira Rosell se compró el acelerador está en el país desde hace años, y el búnker nunca se había construido. O sea que había una máquina y no había un búnker donde ponerlo.
Ese búnker se construyó ahora y yo espero que en pocos meses estos 3 aceleradores puedan empezar a tratar pacientes. Y todo lo que faltaba fue lo que la administración o hace, y también donaciones muy importantes del organismo internacional, bueno, hicieron posible, ¿sí? Se donó este software que vale algunos cientos de miles de dólares, se donó equipamiento y se compró equipamiento por parte de ACE para controlar los haces de radiación de estas máquinas. Se han incorporado algunos recursos humanos y ese también es una tarea pendiente. El Hospital de Tacuarembó hizo un esfuerzo enorme y tiene recursos humanos de muy buen nivel ahora. Va a tener una máquina que va a inaugurar en pocos meses, de manera que esa situación se hizo evolucionar en 2 años, y en medio de la pandemia yo creo que, en fin, que es un esfuerzo destacado y bueno, supongo que a partir de ahí algunos de los temas que mencionamos van a ir mejorando, por lo menos en el ambiente público. Se va a disponer de estas 3 máquinas, ¿sí? Queda pendiente algunos temas, digamos, la generación de recursos humanos es muy importante. Para radioterapia, por ejemplo, el número de oncólogos radioterapeutas es insuficiente, el número de físicos médicos es mucho más insuficiente, y Uruguay tiene que avanzar en esa dirección. Ese es un problema institucional que involucra a muchos organismos, digamos, a varios, y hace falta un plan más abarcativo, no el esfuerzo individual de un centro en la universidad, sino que hace falta una política. Así que yo espero que haya una evolución. En los próximos meses esos aceleradores se van a inaugurar. En el ámbito privado también hay algunos movimientos. El ministro fue muy elogioso con este equipamiento nuevo, el que se estaba instalando en la clínica Oncosur de Florida. Dijo que la inauguración marcaba un antes y un después en esta materia. ¿Por qué? A ver, primero, este es un equipamiento que se inaugura en una clínica del interior para población del interior, que es una población más expuesta, en el sentido de que cualquier tratamiento implica trasladarse muchos kilómetros. Entonces está en una institución del interior, es una institución que ha invertido en recursos humanos y tiene recursos humanos muy calificados. En todas las áreas, esto es una actividad multidisciplinaria, en todas las áreas que involucran la radioterapia, y el equipamiento que ha comprado es un equipamiento de muy buen nivel, con además una serie de complementos relativos a la generación de imágenes a la vez que se realiza la terapia, que le permite realizar tratamientos complejos que hoy en día no se hacen en el país. Entonces eso posiciona a esta institución del interior en una situación privilegiada, digamos, y que va a sostener por algún tiempo, porque es esperable. En el sector público, como le dije, va a haber novedades, y también en el sector privado va a haber novedades, porque hay aparentemente 2 iniciativas privadas, que van a 2 iniciativas nuevas, 2 clínicas nuevas que podrían funcionar el año que viene, y todo eso va a hacer evolucionar la situación. Tengo entre los oyentes una cantidad de mensajes. Voy a elegir, por ejemplo, este que manda, quien es María José, que advierte, ahora dónde está, este es un tema que hay que manejar con mucho cuidado. No hay que olvidar los pacientes que hoy están recibiendo radioterapia, la angustia o la incertidumbre que esta clase de noticias puede conllevar. ¿Qué dice usted sobre esta observación? Sí, estoy completamente de acuerdo, pero a la vez hay que hacer evolucionar la situación. Yo creo que el ministro ha sido muy prudente, y yo, desde la autoridad reguladora y la administración, ha sido muy prudente en llevar esto a la opinión pública. ¿Sí? Fíjese que esto recién sale en palabras del ministro en ocasión de este informe internacional. ¿Sí? Esto implica una mesura en el manejo de la información, pero a la vez es responsabilidad de cada uno de los que intervienen en las diversas instituciones hacer evolucionar esta situación en forma positiva para la población. 1 de cada 4 o 1 de cada 5 uruguayos fallece de cáncer. Esto es algo que nos afecta a todos. Todos tenemos entre nuestras amistades, entre nuestras familias,
gente, o vamos a tener gente en esta situación. Entonces, es un tema que hay que abordar. Y si uno lo maneja exclusivamente con una enorme reserva, es mucho más difícil que esto ocurra. Ahora hubo un informe internacional y lo que hizo el ministro fue dar cuenta de observaciones muy importantes de ese informe. Y con esa mesura yo creo que está bien tratar el tema públicamente y se entiende la inquietud que esto puede ocasionar en los pacientes. Pero digamos, esto es un secreto a voces, digamos. Es muy sabido por mucha gente que este es un problema para el país, es un problema desde hace tiempo. Si uno se posiciona diciendo aquí no hay ningún problema, no mencionándolo, o peor aún, diciendo que la situación del país es excelente, pues muy difícil puede corregirse lo que hemos estado comentando. La otra observación que viene en otra serie de mensajes de oyentes es la suspicacia a propósito de que aquí haya de por medio un cuestionamiento de tipo político, ¿no? Teniendo en cuenta de que se está hablando del pasado previo a este gobierno, ¿no? Por ejemplo, la segunda administración del presidente Tabaré Vázquez, que a su vez era oncólogo, que fundó una clínica de radioterapia, que ya no dirigía él, etcétera. ¿En qué medida están este tipo de factores de por medio? Plantean algunos oyentes, ¿no? Sí, mire, efectivamente, uno puede pensar esto tiene un enorme capital político, puede usarse como arma arrojadiza, si usted quiere. Creo que no es lo que se ha hecho en esta administración. No lo ha hecho el ministro, esto sale a los 2 años de haber asumido la administración y sale en ocasión de un informe internacional, ¿sí? Tampoco desde la autoridad reguladora hemos hecho ningún uso político, sino que acá hay un problema técnico importante que el país tiene que solucionar. Ahora, es inevitable que cualquiera que escuche una noticia al respecto piense enseguida en la administración anterior y en las responsabilidades de la administración anterior. Es inevitable, pero bueno, no es esa la intención, digamos. El problema está ahí, nos afecta a todos y hay que encararlo y hay que tomar medidas y hay que generar respuestas a las demandas. Ahora tenemos la oportunidad de un informe internacional sin conflicto de intereses que lo señala. También es cierto que, por ejemplo, en el periodo anterior la oposición tenía presencia en el directorio de ACE, ¿no? O estas carencias se comentaban entre especialistas en oncología. No pudo haber advertencias, no pudo haber reacciones antes. Esa es otra consulta que aparece. Y bueno, advertencias las hubo. Yo recién le refería a la nota que entregamos en mano a la anterior presidente de ACE por parte de los físicos médicos. También es notorio la situación digamos, de predominancia de algunos sectores sobre otros en la anterior administración. El gobierno, la situación que ocurrió con la clínica Leborne, que es una clínica que es muy conocida a principios del gobierno del Frente Amplio, fue una situación muy desgraciada, ¿no? Concretamente, ¿a qué alude? Porque seguramente el oyente no recuerda los pormenores. No, bueno, apenas asumió la primera administración del Frente Amplio, se destituyeron a los doctores Leborne de los hospitales públicos y eso se generó una situación de gran conmoción en ese momento. Preguntan otros oyentes, teniendo en cuenta justamente que se está en un proceso de mejora, de evolución en esta materia, ¿qué tipo de información correspondería suministrarle en cada caso concreto a los pacientes, ¿no? ¿Está previsto eso? Sí, yo creo que eso está muy pautado en los procedimientos con que funcionan las clínicas. Por supuesto, el paciente tiene derecho a informarse de los aspectos que corresponden a su tratamiento. También es cierto que hay muchas cuestiones técnicas que es difícil quizás transmitir en toda su complejidad, digamos, pero hay toda una experiencia internacional al respecto de lo que es adecuado transmitir a los pacientes, ¿sí? Y sobre eso trabaja cada una de las clínicas, ¿no? No, pero la pregunta era si no se podría establecer algo de manera obligatoria, mucho más explícito en la comunicación al paciente, sobre todo teniendo en cuenta que todavía hay limitaciones, ¿no? Bueno, yo creo que la información ya está circulando
hubo varios pedidos de acceso a la información pública y entonces hay bastante información ya circulando. Creo que hay que ser mesurado al respecto, digamos, en el sentido de que no hay que por qué someter al paciente a una cantidad de información que pueda ser de difícil interpretación para el paciente, justamente por la dificultad técnica que tienen muchos de estos aspectos. Pero creo que la información está circulando en forma importante actualmente, ¿no? Con todos estos movimientos. Para terminar, el informe completo de la misión de la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿cuándo estará pronto? Bueno, yo creo que el informe ya debe estar listo, es una cuestión administrativa que no se ha llegado al ministro de Salud Pública, pero es resorte del ministro informar cuándo ha llegado, cuándo llegue, y me imagino que eso, al llegar el informe, el ministerio tendrá que hacer alguna evaluación del mismo y podrá transmitirlo a la población, pero ya le digo, es una información que va a brindar el ministro. Desde el punto de vista de la autoridad reguladora, ¿algún paso próximo que ustedes tengan previsto? Bueno, sí, nosotros estamos tratando de incorporar recursos humanos, estamos trabajando muy intensamente en mejorar las competencias del personal y realmente vemos que la tarea que tenemos es enorme, digamos, porque estamos en este proceso de aumentar el número de funcionarios. ¿Hay profesionales como para incorporar? Tengo la impresión de que faltan, ¿no? Efectivamente, esa es parte del problema, ¿sí? Uruguay no tiene titulaciones relacionadas con las tecnologías nucleares, eso es es una debilidad del país, y así como ocurre en el ámbito de la práctica, de la radioterapia o de otras aplicaciones radiantes, y quizás sea necesario incorporar personal que venga de otros países, ¿no? Y de esa manera poder cumplir mejor las funciones que tenemos asignadas por ley. Tanto los hospitales como la autoridad reguladora, y quizás tenga que incorporar profesionales de otros países. Doctor Gabriel González, director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos el tema, lo retomamos en las próximas semanas cuando haya otras novedades. Buenos días, saludos.